algunas de las cartas son de los hijos de Paco, de Francisco Aura, y hablan de cómo fue criarse, ¿no? Con un hombre que había sobrevivido a Mauthausen. ¿Cómo fue? Hola, muy buenas, sin importar desde dónde me veáis. Yo soy Alberto Fausto, escritor, y en este vídeo voy a hablaros de una novela gráfica como recomendación de lectura para lo que queda del verano. Una novela gráfica muy impactante, que la verdad la leí del tirón. Conforme me llegó, la compré, me llegó a casa, y cuando tuve oportunidad de empezar a leerla, la tuve que acabar conforme empecé. Y bueno, es una novela gráfica delicada, bastante cruda, porque habla del holocausto nazi, ¿no? Sobre todo del campo de concentración de Mauthausen, y en particular de un superviviente de mi ciudad natal, Alcoy, que pasó 4 años en aquel campo de concentración. La novela gráfica se llama Esperaré siempre tu regreso, es de Jordi Pedro. Y bueno, el autor es también de Alcoy, no lo conozco personalmente, pero bueno, no sé muy bien cómo, si en alguna red social o algún artículo que me encontré, me topé con ella y me llamó muchísimo la atención y quise leerla y darle una oportunidad, ¿no? Si os interesa saber un poco más de la obra y saber a qué os vais a enfrentar o qué es lo que os vais a encontrar si decidís adquirirla, quedaos hasta el final del vídeo. Lo primero que quiero decir del libro, que es de Desfiladero Ediciones, la verdad que no conocía esta editorial, pero bueno, lo primero es que la calidad gráfica de impresión me ha parecido bastante buena para una novela gráfica de este tipo. Los dibujos son a todo color, las páginas interiores son a todo color, y ya os digo que tiene una forma de narrar, de mezclar lo que es la viñeta con los diálogos, que me ha gustado bastante, ese equilibrio, ¿no? Entra, desde luego, dentro de la categoría de novela gráfica. Quizá, no soy ningún experto en esto, pero quizá lo que distingue el cómic de la novela gráfica es que la novela gráfica tiene, digamos, más texto. El texto tiene un peso mayor que en el cómic, y como vemos en la práctica mayoría de las viñetas tenemos texto. Y bueno, ya os digo, el dibujo también es muy efectivo, y sobre todo la historia que cuenta me atrapó desde el principio. ¿Por qué me llamó la atención la historia? Además de ser porque bueno, cuenta la historia de Francisco Boronat, que es un señor que bueno, era de mi ciudad natal, Alcoy, y que a mí personalmente me interesaba porque cuando yo era un chaval vino a dar una charla sobre el holocausto y sobre la pesadilla que muchos españoles y por supuesto gente de otros países vivieron allí. Y este señor, Francisco Aura, dedicó prácticamente toda su vida a, bueno, pues a dar charlas, a hacer a la gente, digamos, un poco consciente de lo que había pasado allí, siempre con la intención de no olvidar, de aprender de los errores del pasado, ¿no? Y de dar esa, no lección, porque Francisco era humilde, yo lo recuerdo humilde cuando lo vi, cuando nos dio aquella charla, pero sí simplemente transmitir ese conocimiento, ¿no? De lo que él había pasado, de lo que él había visto allí, de los horrores de la guerra, de los horrores del holocausto nazi, de los horrores de un campo de concentración como Mauthausen. Y bueno, de una forma que ya os digo, yo recuerdo cuando vino a dar la charla, yo estaba en el instituto, tendría unos 14, 15 años, y la verdad es que se me quedó clavado en la memoria para siempre, ¿no? Te impacta, y sobre todo que una persona te lo cuente directamente. Es una de esas historias que además estaba construida de una forma que uno podía notar que había pocos aderezos, ¿no? Que era bastante, por lo menos parecía bastante fiel a la realidad, y se notaba que era una historia realmente construida de recuerdos, y que Francisco no estaba intentando exagerar todo esto ni crear algo más impactante. Todos sabemos lo que sucedió allí, las barbaridades que se llevaron a cabo, y realmente es que no hace falta inventar nada ni aderezar esto de ninguna forma. Fue terrorífico, ¿no? Dicho esto,
Bueno, pues ya os digo, llego a un post, a una publicación, a una noticia relacionada con esta novela gráfica y me interesó mucho y la pedí inmediatamente en Amazon, me la enviaron a Irlanda, así que parece bueno, que esto es capaz de llegar a cualquier país, por lo menos dentro de Europa. Y ya os digo que el día que me llegó empecé a leerla y no pude levantarme hasta que la terminé. Quizá estaba influenciado por los recuerdos de haber estado, ¿no?, frente a Francisco Aura Boronat y haber escuchado esta historia, aunque fuese de forma muy resumida, de su propia boca, ¿no? Quizá también el hecho de que Francisco sea de mi ciudad natal y también Jordi Pedro también lo sea, el escritor, pues también puede que haya generado cierta simpatía. Pero creo que de verdad la obra me enganchó porque es una obra que vale la pena y que da igual si eres de Alcoy, de donde sea, realmente eso no tiene ninguna relevancia y impacta porque cuenta una historia que ya os digo que es terrorífica, que es muy real y que está narrada de una forma que yo diría que es muy accesible, ¿no?, para que lo pueda leer pues un chaval, un adolescente, como aquellos adolescentes que asistíamos a las charlas de Francisco, como un adulto, ¿no? Es para... no para todos los públicos, porque sí que habrá cierto corte de edad, niños muy pequeños, pues obviamente no es recomendable que lo lean, pero yo diría que desde un chaval adolescente hasta cualquier rango de edad por arriba es una obra que se puede leer. Cosas que me han gustado de la forma de narrar y de la obra en sí, si nos ponemos a hablar un poco de cómo está estructurada y cómo está hecha. Lo primero, que el dibujo, sin ser ultra elaborado quizá, es... no sé, me ha parecido... ya os digo que yo no soy un experto en novela gráfica, pero me ha parecido que el dibujo tenía mucha calidad, que la impresión también la tiene, que los colores, pues es agradable a la vista, ¿no?, de leer. Obviamente salvando la distancia con lo que estamos leyendo, que es una historia muy dura. Y sobre todo es efectivo, funciona. Transmiten la historia de una forma que ya os digo, nos va a mantener pegados a las páginas y bueno, pues vamos a devorar la novela gráfica hasta el final sin apenas poder soltarla. Otra cosa que me gusta mucho, de la cual me di cuenta a lo largo de la novela gráfica y que el propio autor recalca al final, es que la novela es cruda, porque la historia que cuenta lo es, pero es verdad que no intenta, digamos, ser muy extrema en la violencia o no busca, digamos, centrarse en mostrar imágenes gore o imágenes muy sangrientas, o es que no hace falta. Hay algunas viñetas cuyos dibujos, pues porque pasan cosas que son así y las cuentan tal cual como son, pero no hay esa intencionalidad detrás de buscar, de darle, de aderezar, igual que sentía cuando Francisco contaba las historias. Me ha parecido que el autor ha sido bastante respetuoso con esto, con la forma que tenía Francisco, el protagonista de la historia, de contar cómo sobrevivió a este infierno. Y me parece que el autor lo ha transmitido bastante bien, también sin querer, digamos, bueno, pues pasarse de largo ni hacer ciertas escenas más desagradables de lo que ya son por pura realidad. Es que no hace falta dibujar ni pintarlo todo de rojo para que nos impacte lo que nos están contando. Espero que entendáis lo que quiero decir. La historia en sí es apasionante también, porque es que Francisco parte de la Guerra Civil Española y él estaba luchando en el bando republicano y pasarán 17 años desde que está en la Guerra Civil Española hasta que puede volver a Alcoy. 17 años de auténtica odisea, y la novela no solo se centra en Mauthausen, sino que nos cuenta todo este trayecto desde que Francisco es herido en la guerra, empieza así, hasta, bueno, diversas etapas, exilio, campos de refugiados, empieza la Guerra Mundial, los nazis, cómo llega a Mauthausen, etcétera, cómo logra sobrevivir, qué es lo que pasa después. Incluso tenemos ciertas partes, pequeñitas partes de la historia que nos cuentan ya en una edad mucho más adulta de Francisco, bueno, pues cómo él contaba estas cosas. Y ya os digo que sé que es cierto porque es que yo lo he vivido en mis propias carnes
Y además, bueno, pues en mi ciudad es bastante conocido. Se le puso a un puente su nombre, también en recuerdo a todas las víctimas del Holocausto. El último puente que se construyó en Alcoy se llama el Puente Francisco Aura Boronat y es en su honor. Y bueno, ya os digo que es una persona que es bastante conocida precisamente por esto, porque se ha dedicado de verdad a intentar evitar que cometamos estos mismos errores, ¿no? Creo que, si bien se desliga un poco de lo que suelo leer o podría recomendar aquí en el canal, que es una novela más tradicional, ¿no? Puramente texto, me ha parecido que debería hacer una excepción con esta novela gráfica. Ya os digo porque en cierta parte es como ayudar, ¿no?, a que se cumpla esa promesa que hizo Francisco de contar la historia, ¿no?, para que no se repitiese, de intentar de hacer todo lo posible para evitar que algo como esto volviera a suceder. Ya para terminar y para que sepáis un poco más sobre el autor, os leeré un fragmento de la propia biografía que aparece aquí. Y dice así: Jordi Peydró, Alcoy, 1965. Desde hace más de 30 años se dedica a su gran pasión, narrar historias. Para ello se ha servido de casi cualquier medio: tebeo, teatro, ilustración, cuentos, cartelismo, dirección artística, novela, diseño gráfico. Dibujante de álbums como El ojo del africano o el cómic de larga extensión La bahía del ahogado, también ha bregado con el formato corto, caso de Las aventuras de Melchor Mombo, así como la serie Contes y Llegendes para la revista Xiulit. Dice, finalmente, nos nombra algunas de sus obras y finalmente dice: Esperaré siempre tu regreso es su primer libro en el que no usa la ficción como punto de partida. Al final de la novela gráfica, ya para terminar, pues tenemos varias cartas, ¿no? Y algunas de las cartas son de los hijos de Paco, de Francisco Aura, y hablan de cómo fue criarse, ¿no?, con un hombre que había sobrevivido a Mauthausen, cómo fue, digamos, lidiar con esto, cómo algunos de ellos incluso casi obviaban esto, ¿no?, porque parecía tan surreal, ¿no?, que su propio padre hubiera podido formar parte de algo así, que como que se centraban en el día a día y lo dejaban de lado, ¿no? Tenemos las cartas de los hijos, tenemos un texto del propio autor. De verdad, una novela gráfica bastante interesante. La encontráis en Amazon fácilmente. No sé si en la página web de la editorial probablemente también la vendan, Desfiladero Ediciones. Y ya os digo, de forma totalmente desinteresada. Sí que es verdad que me toca un poco cerca porque tanto el protagonista de la historia como Jordi Peydró son de Alcoy, pero a Jordi Peydró yo no lo conozco. Y bueno, lo que os estoy contando es realmente mi impresión y bueno, sentía que debía hacerlo porque es una historia que de verdad merece la pena, aunque sea un formato al que no estamos muy habituados aquí en el canal, ¿no?, que solemos hablar más de libros tradicionales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante. Podéis dejarme en los comentarios si os gusta la novela gráfica, si no, si alguna vez habéis leído este tipo de formato. Y por supuesto, si conocéis historias similares u otras publicaciones que puedan entrar en este mismo campo, ¿no? Y que, pues bueno, que si las compartís en los comentarios quizá me anime yo también a leerlas y muchos otros de los suscriptores del canal. Sabéis que podéis disfrutar de todas mis novelas en la descripción del vídeo y como siempre os digo, sed creativos.